Muy bien, gloria a Dios. Están muy animados, ¿cierto? ¿Cómo estamos? Bendecidos, bendito sea el Señor. Ya pueden tomar asiento. Qué bueno, muchachos, tener este espacio para escuchar al Señor. Le damos un saludo muy especial a toda la gente que nos sigue en Zoom. ¿Cómo están allá? Imprudentes. Un saludo muy especial para los que nos están siguiendo y están participando de este retiro por Zoom, especialmente los dos grupos que se reúnen en las dos actividades que tenemos en la escuela los sábados. Las mujeres, mi diario con Jesús, un saludo para todas esas viejas que perseveran y que van creciendo en la fe. Y también para todos los teólogos que se reúnen en la noche en el espacio de formación Jesús mi Shabbat. A ver, ¿quién de acá participa en esas dos actividades online? Levanten la mano. Muy bien, los otros a esa hora están en misa, en retiros y por eso no pueden, ¿cierto? Muy bien, pero cuando puedan se conectan, que son dos espacios muy especiales, ¿verdad? De las mujeres quienes participan en Diario con Jesús que están acá. ¿Y qué tal es ese espacio? Porque es que a mí no me dejan entrar, por obvias razones. Muy bien, es un espacio de mucha bendición, ¿cierto? Y lo mismo el espacio en la noche, de acá los hombres y mujeres, porque ahí sí nosotros no excluimos a nadie, ahí pueden participar hombres y mujeres. ¿Quiénes participan de esa actividad en la noche de Jesús mi Shabbat? Levanten la mano. Muy bien, por allá está Tomás, Fame. Tenemos poquita audiencia, pero bueno, ahí vamos. Muy bien. ¿Cómo les ha ido en lo que llevamos de este retiro? ¿Será que vamos ganando un poquito más de confianza en Dios o no? ¿Valdrá la pena confiar en Dios? De lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿sí o no? Hágame un favor, dígale a su vecino, dígale, confía en Dios. Confía en Dios, hombre. Téngale fe. Es increíble que uno le tenga fe a Cardona cobrando un penalti y no le tenga fe al Señor, ¿cierto? Y no le tenga fe al Señor. Muchachos, esto de confiar en Dios es maravilloso, como todo lo de Dios. ¿Saben por qué? Porque nos trasciende. La confianza en Dios nos trasciende. Siempre va a haber en nosotros una limitante, siempre va a haber algo en nosotros que nos dé el sustico, el miedito de dar ese paso de confianza. Pero eso es la grandeza de Dios, que hay un momento en el que no hay de otra, no hay de otra. Vea, esta pandemia de muchas cosas que fue interesante, precisamente fue ver las familias confiando en Dios, porque es que se vieron afectadas directamente. Anteriormente uno prendía las noticias y decían, no, están decapitando cristianos por allá en Medio Oriente. Y no, ay, tremendo. Bueno, pongan la deportiva. Se acabó. Pero resulta que es que ahora ya se me metieron a la casa. Entonces sí como que duele por acá. Yo recuerdo el día que mi hermano, eso fue iniciando pandemia acá en Estados Unidos, me contó que estaba contagiado de COVID. Y un mes atrás o días atrás se nos había muerto un integrante precisamente de una de las comunidades, una persona muy joven. Yo recuerdo que a mí me invadió un miedo, un susto, y eso me llevó a sentir como un dolor por allá que uno como que no logra como identificar qué parte del cuerpo es que duele, así como cuando usted lo dejaron. ¿Alguien ha vivido aquí una tusa? A ver, pues para los que no son colombianos, ¿qué es una tusa? No es una mujer calva, no. Una tusa es que alguien me dejó, ¿cierto? Y yo estaba supremamente enamorado. Eso es como un dolor por allá, pues me han contado. Es por ahí, uno no logra identificar dónde es que está. Lo mismo sucedió en esta pandemia. Ahí se nos metió como a la casa ese dolor, ese sustico. ¿Y qué nos quedaba? ¿Qué era lo único que nos quedaba si ni vacuna teníamos? ¿Qué nos quedaba?
Muchachos, doblar rodillas. No hay de otra. Y eso es maravilloso. Saber que tenemos un Dios que lógicamente nos trasciende. Y este tema de la confianza hace parte de eso que nos trasciende. Hay un punto en el que tú y yo no hay nada que podamos hacer. Y esa es una de las cosas muy interesantes de Jesús y que es demasiado hasta enredado explicar. Entrarle de frente a una realidad que nos supera, la muerte. Entrarle de frente, Dios, a la muerte. Jesús entrarle de frente a decirle, pues si el mundo dice muerte, yo ofrezco resurrección. Eso no es, ¿y cómo es eso? Este tema de la confianza en Dios es hermoso. Yo los invito a que abran sus Biblias y lean el Salmo 20, verso 7. Un versículo precioso, Salmo 20, verso 7. Yo lo apunté por acá porque me fui a otra traducción que me gustó más. Y dice así: algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Miren eso lo interesante. Vamos a volverlo a leer. Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Muchachos, díganme si eso no es un salmo de este tiempo. Díganme si eso precisamente no es un salmo para este momento que estamos viviendo como humanidad. Empieza a ver uno que estamos en una sociedad que fácilmente uno podría volver a leer. Algunos confían en ¿qué? En carros, ¿cierto? Y por el contexto del salmista, pues confía en caballos. Pero uno empieza a ver una sociedad que tiene toda su confianza puesta en lo superficial, en lo que es finito, en lo que se derrumba, en lo que se acaba, donde entra el óxido, donde entra el moho, donde entra cualquier cosa y lo acaba, donde entra un virus chiquitico y lo destruye. Algunos tienen puesta la confianza, pero vamos a leerlo, la otra parte linda. Más nosotros, ¿más quiénes? ¿Quiénes? Nosotros que estamos aquí, más nosotros, ¿en el nombre de quién? Del Señor, nuestro Dios, confiaremos. Es la expresión de un hombre que sabe muy bien qué Dios tiene, a quién tiene por Dios. ¿Sabe que una de las razones por la que usted y yo no confiamos en Dios es porque no conocemos nuestro Dios? La razón principal de uno no confiar en alguien es porque no lo conoce. Simple y sencillamente, a esa persona no lo conozco, yo no le confío nada. La razón principal por la que los que nos llamamos cristianos no confiamos en Dios es simplemente porque no lo conocemos, porque no lo escuchamos, porque no conocemos sus proezas y sus promesas. Miren eso lo interesante, no conocemos sus proezas, es decir, su grandeza, lo que hace, pero tampoco conocemos sus promesas. Entonces, ¿yo cómo voy a confiar en Dios? Cuando uno ve una sociedad en la que nos estamos moviendo hoy, pues es que uno entiende claramente por qué no confían en Dios, porque simplemente es un Dios desconocido, es un Dios al que no escuchan. O es un Dios que a lo mejor han escuchado algo, pero simplemente no les interesa. Como le dijeron por allá los griegos a Pablo, de eso escucharemos en otro momento. Porque aquí todos los que hemos venido, hemos escuchado en algún momento de nuestra vida de Dios. ¿Es así o no? Por algo estamos acá. Pero los que hemos llegado a este lugar, hoy no estamos escuchando de Dios. Escuchen esto. Los que hemos venido a este lugar, hoy no hemos escuchado de Dios. Estamos escuchando al mismo Dios. No venimos a contarles un cuentico de cómo es Dios. Venimos en el nombre del Señor a hablar por Él.
a que sea Él el que nos cuente, a que sea Él el que nos diga, a que sea Él el que hoy nos reitere, confíen en mí, confíen en mí. Como tiene esa frasecita el Señor de la Misericordia, ¿cómo es que dice? Jesús, en ti confío. Es hermosa, ¿cierto? Muchachos, pues la única manera para que tú y yo demos ese primer paso de confianza en Dios es conocerlo. ¿Y qué tanto conocemos nosotros a Dios? ¿Qué tanto lo conocemos? ¿Qué tanto conocemos a Jesús? Porque a medida que yo lo voy conociendo, uno se va dando cuenta como que, ve, este man como que dice la verdad. Este man como que ofrece un plan diferente. Eso es como esa competencia que hay, digamos, en la línea, en las compañías telefónicas, ¿cierto, Dianita? Que eso se mata, no, AT&T tiene la mejor cobertura de todo el mundo y eso llenan ese mapa de puntitos. Pasa uno el canal y está Verizon y los mismos puntitos pero rojos y son entre ellos, pero entonces cuando se da uno cuenta verdaderamente cuál es la que funciona. Cuando está llamando a una Dianita, no, Dianita, me tumbaste. ¿Cierto? Conociendo, es la única manera, muchachos. Y la invitación de este retiro, ¿cuál es? Que confiemos en Dios, pero al final es que lo conozcamos a Él. Y ya, cuando usted conozca a Dios, usted ya toma la decisión si le confía o no le confía. Yo entre más me hago discípulo del Señor, más le confío, porque más lo conozco. Entre más años persevero, más me doy cuenta de que verdaderamente sé en quién he puesto mi confianza. A medida que uno va caminando, uno va viendo Dios cómo va respaldando, cómo va caminando con uno, cómo lo pone a caminar a uno y lo va sacando de un sinnúmero de bobadas. Y uno dice, ¿yo por qué es que no había confiado en vos antes? Cuando yo hablo con mi mamá, una mujer que vivió la experiencia del Señor, se encontró con el Señor ya teniéndonos a mi hermano y a mí más grandecitos, siempre mi mamá me dice, mi amor, es que si yo hubiera conocido al Señor más jovencita, me hubiera evitado tantas cosas. Y yo veo la vida de mi mamá y yo digo, mami, pero usted nunca ha hecho el mal. ¿Cómo que he evitado tantas cosas? Dice, sí, mi amor, es que uno sin conocer a Dios, de verdad que en esta vida se da muy duro. Y yo veo en mi mamá tanta nobleza, veo una vida tan linda, de mi mamá no hay queja, las personas que la conocen se experimentan queridas, amadas, acompañadas, una amistad verdadera. Y yo digo, y mi mamá siendo tan buena y me dice eso, es que muchachos, este conocer a Jesús, conocer a Dios, es fundamental. Se nos juega la vida, pare de contar, se nos juega la vida. Si lo confío en Él, si lo conozco y confío en Él, o si simplemente le doy la espalda. En esta enseñanza, yo quiero compartirles algo muy interesante y son 4 puntos para que tú y yo confiemos en Dios. ¿Les interesa? Sí. Y si no, la van a escuchar igual. Eso. 4 puntos y nos vamos a ir a un texto maravilloso. Vamos a abrir la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11. Algunos de ustedes ya la han escuchado. Y es un canto, el famoso canto de la Kenosis, el Kenosis. Miren qué carta tan linda. Filipenses, capítulo 2, versos 5 y siguientes. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muchachos, ustedes han escuchado de un texto que habla de la Torre de Babel. ¿Sí lo han escuchado? Que está por ahí en el Génesis, creo que es capítulo 11, ¿cierto? Verso 1 y siguientes. Una de las cosas maravillosas que yo aprendí en la Escuela Bíblica Católica Yeshua fue la palabra siguientes. Porque cuando usted no sabe hasta dónde va, usted dice, y siguientes. Eso es una maravilla. Entonces le hace 11 y siguientes. Eso es una maravilla. Pues resulta que en esa torre, esa famosa Torre de Babel, estaba cimentada sobre dos columnas. ¿Ustedes sabían eso? Obvio que no. Sobre dos columnas. La columna del mí mismo y la columna de mis medios. No miedos, sino mis medios. ¿Cuáles eran las dos columnas de Babel? Mi mismo y mis medios, ¿cierto? ¿Por qué mi mismo? Ahora nos lo decía Luzma de muchas maneras, porque es que primero yo, segundo yo, y todo lo que yo logre concretar, todo lo que yo pueda hacer con mis manos, todo lo que yo logre concretar es lo que vale. ¿Y cómo lo voy a concretar? Yo. Entonces uno ve fácilmente Torres de Babel en una relación de pareja. Porque es que aquí el que manda soy yo. Porque es que aquí el que provee soy yo, mí mismo. Mis medios, que me pida perdón ella. Mis medios, que me busque ella. Mis medios, no, es que yo no fui el que me equivoqué. Pues resulta, chicos, que este tema de la confianza en Dios, por eso es que Babel se cae, por eso es que Babel se destruye, por eso es que Babel se divide en muchos idiomas y huyen, no se entienden entre ellos, es porque simplemente estaba cimentada en dos columnas, el mí mismo y mis medios. Y eso nos pasa a nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación con los amigos, en la relación de comunidad ni hablar. Es que yo soy el que llegué primero, es que yo hice el retiro Yeshua 1. Y entonces los demás están equivocados. Mis medios, mí mismo. Y eso se llama, muchachos, Babel. Y cuando uno va y lee un texto como el que acabamos de leer, el texto de Filipenses 2:1 y siguientes, miren lo que es el mí mismo de Jesús. Miren lo que es la confianza de Jesús en el Padre y la confianza en ti y en mí. En este texto vamos a ir sobre 4 puntos muy interesantes que se dan en ese despojo de Jesús. Miren, el verso 7 dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo. ¿Condición de qué? De esclavo. ¿Qué quiere decir eso? De servidor. Yo no sé en qué momento a nosotros los cristianos se nos metió que este cristianismo es un cristianismo de jerarquía, es un cristianismo de títulos, es un cristianismo simplemente que se anda a medida de los que tienen títulos, nos dicen cómo se anda y ya. Y si ellos no andan, yo no ando. Por eso a mí me gusta tanto el Papa Francisco, porque el Papa Francisco, si algo le ha dado duro, es a los que tienen títulos. Es más, quitó muchos títulos. Y si algo ha impulsado el Papa Francisco es a que los laicos despertemos, es a que los laicos nos activemos y que no podemos ir al ritmo en el que va supuestamente quienes dirigen la iglesia, que hay que obedecer, amén, claro, pero no podemos ir al ritmo. Yo les pongo un ejemplo. Aquí hay parroquias que a mí no me quieren ver por allá. ¿Saben por qué? No, ese muchacho es muy activo. No, ese empieza aquí, que acá hay que reunirnos. No, todavía no. Hay parroquias que me dicen, no, Eduardo, no me llamen, yo lo llamo. Así es.
Recuerdo, y eso a mí me ha frustrado, he tenido momentos de mucha frustración, y recuerdo con mi asesor espiritual que yo le decía, estoy tan frustrado, yo necesito es anunciar, o sea, yo tengo, padre, estoy tan frustrado que estoy que pido trabajo en la arquidiócesis. Con este deseo evangelizar, padre, dedícame a, yo voy a pedir trabajo en la arquidiócesis. Y siendo el sacerdote, ya Dios me dijo, no, tampoco hasta allá. Siendo el sacerdote, no quiero tanto. Me dice, no, amigo, no. Usted me va a hacer un favor. Usted no va a encerrar el Espíritu Santo. Porque es un hombre consciente de la burocracia, consciente de la burguesía, consciente de lo que nosotros como cristianos vivimos en Estados Unidos. Y que desafortunadamente se nos ha ido impregnando, muchachos. Entonces este caminar se ha vuelto un caminar perezoso. Este caminar se ha vuelto un caminar simplemente cuando autoriza. ¿Quién dijo que la palabra de Dios está encadenada? ¿Ustedes creen que si a mí una parroquia me cierra las puertas, bueno, hasta que me la abran? Ya, mi amor, ¿qué es eso? No, vamos para otra. Y me voy así, haciendo así, vean. Sacudiendo, hasta luego, padre, ahí le queda. Sacudiéndome. Yo no me puedo detener. ¿Cómo me voy a detener yo en la vida? Porque eso es lo que nos está pasando. Nos estamos haciendo esclavos de la pereza, de la burguesía. Nos estamos haciendo esclavos de la burocracia. Nos estamos haciendo esclavos de un cristianismo que es que tan lindo es el que tiene una vocación. Y se nos está yendo la vida. ¿Y saben qué dice Jesús ante esos que se nos va la vida y somos como estatuas de Semana Santa que nos la caminan otros? ¿Saben qué nos dice Jesús? Confíe en mí, sígame a mí, al ritmo mío, no al suyo. Que esa es una de las crisis que viven los discípulos cuando están llenos de gozo porque se les llenó la casa, se les llenó la asamblea, se les llenó el lugar donde Jesús estaba haciendo milagros y van a ir a despertarlo y Jesús por ningún lado. Y él ahí, ay muchachos, ¿qué hacemos, Pedro? ¿Qué se hizo Jesús? No, vamos a buscar ahí más. ¿Qué le vamos a decir a toda esta gente? No, busquemos. Dice, bueno, y lo encontraron. Así como usted lo encontraron orando. Y maestro, ¿y usted qué hace por acá? Vea, la gente lo busca. Felices, a contar, la gente lo está buscando. ¿Y saben qué dijo Jesús? ¿Cómo así? Entonces vámonos para otro lado. Qué choque en la cabeza. Oigan a este. Si la gente te está buscando, ¿cómo nos vamos a ir para otro lado? Porque es que este caminar es al ritmo de Jesús. Por eso es que hay que confiar en él. Por eso el discipulado es tan hermoso, porque no depende de ti, de mí. ¿Para dónde es que va esto? Depende de él. Pero yo sí estoy caminando con él, o me pegué de la burocracia, burguesía, pereza, de un cristianismo simplemente de cumplimiento y comodidad. ¿Y saben cuál es el riesgo de eso? El riesgo de eso es que preferimos estar cómodos que felices. Porque lo que a uno le da felicidad es ir al ritmo de Jesús. Es vivir la vida como Jesús me la está proponiendo, no como yo quiero. Porque es que como yo quiero es simplemente comodidad. A mí en este país hay algo, y yo se lo repito mucho a la flaquita, y es ver viejos cómodos. Jóvenes no me importa, porque yo digo, están en una etapa pues iniciando y bueno, y ahí van. Y aún así uno intenta despertar. Pero viejos cómodos, eso a mí se me revuelve todo por dentro. Y digo, amor, están a la vuelta de la esquina de desaparecer y siguen cómodos. Se les está yendo la vida y no son felices porque prefieren el sofá cómodo. Como si evangelizar, como si vivir la experiencia de Dios, darle la oportunidad a Dios no fuera lo más cómodo y delicioso. Que es una propuesta rarita, si es que es rarita, muy rarita. Jesús sale con unas propuestas muy raritas. Vea,
yo pagaría todo lo que tengo en el banco. Bueno, en realidad no es mucho. No es una gran oferta. No es una gran oferta. Pero yo pagaría por ver la cara de los discípulos cuando Jesús les está explicando lo que se les viene. Muchachos, es que uno lee esas cosas muy rápido. Muchachos, es que a ustedes los van a apresar, los van a agarrar, los van a maltratar, los van a azotar. Es más, algunos de ustedes los van a matar. Yo pago por ver la cara. ¿Y este man que nos está ofreciendo? Volvamos al texto. ¿Qué fue la primera actitud de Jesús en el canto de la Kénosis? Sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo. Esclavo, de servidor. ¿Servidor de quién? Del Padre. ¿Para servirle a quién? A nosotros, a ti y a mí. Y eso sí es cristianismo. El cristianismo, una vez se lo escuchaba al padre Hernán Cardona, el cristianismo más que una jerarquía es una diaconía, es un servicio. El otro es mi mejor servicio, es mi lugar de servicio. Mi esposa es mi lugar de servicio, mi esposo es mi lugar de servicio, mis hijos es mi lugar de servicio. El otro es mi lugar de servicio. Y uno, entre más conoce a Jesús, uno se da cuenta que tú y yo somos el lugar de servicio favorito para él. Amén. Vamos al segundo punto. El primero, condición de esclavo. Tenemos que hacernos servidores de Jesús. Segundo, continúa diciendo en el verso 7, y asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Miren esta condición tan linda que toma Dios. Toma tu condición y mi condición. Una condición de hombre. Una condición de hombre. ¿Y saben Jesús por qué toma condición de hombre? Porque Dios se cansó de tantos nombres. Usted no ha notado que Dios dejó de cambiarle el nombre a la gente. ¿A quién sería el último que lo cambió? A Pedro. A José, que después por ahí le empieza a decir la comunidad Bernabé. Muchachos, porque a partir de Jesús, todos tenemos el mismo nombre de Él. Para Dios, todos somos Jesús, porque por Él nos hicimos hijos del Padre. En Él nos hacemos hijos del Padre. Oscar, me gusta mucho cuando me llaman y me dice Eduardo de Jesús. Pues que eso, gracias a Dios, no me bautizaron así. Pero es hermoso, porque es así, muchachos. El Señor tomó nuestra condición de hombre. ¿Saben por qué? Porque era la única manera de usted y yo entender cómo vivir la vida. Los que hemos estado estudiando a Marcos los sábados en la noche, hemos resaltado mucho ese verso. Ese capítulo 1, creo que el verso 15 dice, le hace todo el capítulo 1 y siguientes. Y que lo enfatizan tanto en la escuela. Vengan conmigo y os haré llegar a ser, ¿cierto? ¿A ser qué? Esto es tan sencillo, muchachos, como Él. Como Él. ¿Y cómo se va uno configurando en Jesús? ¿Cómo se va haciendo uno como Jesús? Confiando en Él. Entonces, ¿qué hicieron esos primeros a los que llamó? Lo dejaron todo. Lo dejaron todo. Es más, un día Pedro se levantó con el pie izquierdo y se lo sacó en cara a Jesús. Señor, ¿y a nosotros qué nos corresponde que lo hemos dejado todo? Lo dejaron todo. Todo para hacerse uno con Él. La única manera de uno confiar en Dios es irlo conociendo. Si yo no conozco a alguien, yo no le confío nada. Pero si yo conozco el Dios de los cristianos, le confío todo, todo. Muy seguramente hoy en la Eucaristía vamos a estar escuchando ese Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta, porque esa uno se la aprendió en Colombia cuando lo iban a robar, ¿cierto?
Uno iba caminando y veía dos venir y uno, el Señor es mi pastor. En verdes praderas. Muchachos, y es que el salmista está diciendo algo muy interesante. No es que el salmista esté diciendo que tiene todos los bienes materiales, que nunca le ha faltado el trabajo, que tiene el mejor carro o el mejor caballo del momento. No, el salmista no está haciendo referencia a nada de lo material, no le interesa. ¿Sabe qué está haciendo el salmista? El salmista nos está diciendo, si yo tengo a Dios, lo tengo todo, todo. Es un hombre confiado plenamente en él, plenamente en él. Y de eso vamos a hablar en un ratico. Entonces, el punto número 2 es, tomó condición de hombre, ¿cierto? Es hacer proyecto con él, dejar que Dios haga en nosotros su voluntad, su proyecto. Muy bien, miren que esto va continuando, verso 8. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Tercer punto, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y es que la confianza en Dios nos invita a morir a mí mismo, nos invita a renunciar a nuestras tonterías y nuestras bobadas. Ahora lo decía Oscar en la oración preciosamente, ven Espíritu Santo a destruir toda mentira con tu verdad, porque estamos viviendo en una sociedad de una mentira increíble. ¿Y que viene el Espíritu Santo? A destruir toda mentira que haya en ti y en mí, que entendamos por la vida. Que entendamos por la vida. Una de las luchas grandes que yo tengo con los grupos de jóvenes es que cierren todas esas redes sociales y esa tontería. Porque qué mentira de vida la que nos están vendiendo por ahí. Qué superficialidad, qué bobada. Y se nos va la vida viendo esas tonterías. Aquí ya he visto varios. Hasta aquí. Muchachos, resulta que una de las claves de la confianza en Dios es morir a mis proyectos. Si no, pregúntele a doña María. Morir a lo que yo quería hacer. Morir a esos sueños que yo tenía. Morir a mí mismo, morir a mis medios, a las maneras que yo tenía para reconciliarme con mi pareja, a las maneras siempre de esperar que sea él o ella la que tome la iniciativa. Morir a esas tonterías y dejar que sea Dios el que haga la voluntad. El tercer punto es morir. Y ojo, continúa diciendo el texto, y no una muerte cualquiera, sino una muerte ¿de qué? De cruz. Ustedes no han notado en todo este texto que lo que está narrando la kenosis es una caída. Es una caída porque nos narra un Jesús que está en el pecho del Padre, que está en la condición divina y que se despoja de ella, renuncia a ella, ¿cierto? Para tomar condición humana. Miren que es una caída. Y después de esa condición humana, asume la muerte. A él no lo matan, él da la vida. Se despoja de su vida. Miren lo lindo. Y no una muerte cualquiera, sino una muerte como la peor del momento. Una muerte de cruz. Miren lo interesante, muchachos. ¿Y saben qué movía a Jesús? ¿Saben de qué se alimentaba Jesús? De hacer la voluntad del Padre. Por ahora los discípulos tenían un hambre como para variar y empezaron, hágale así como usted en pandemia, comer, repetir y hágale y hágale. Y hágale, y vieron a Jesús que nada, le dijeron, maestro, hágale pues, no le vamos a dejar. ¿Saben qué le respondió Jesús? Dijo, ya estos otros, ustedes saben yo de qué me alimento, de hacer la voluntad del Padre, de hacer, y eso pues no quiere decir, entonces Jesús no comía, era como usted, Eduardo. No. Muchachos, lo que nos está diciendo Jesús ahí es que tú y yo queremos saciar nuestras hambres siempre con lo mismo. Nuestra sexualidad con desórdenes, nuestra afectividad con mi genio, todo lo que es nuestro trabajo a mi manera, mi comunidad a mi manera, mi caminar con Dios a mi manera. Y lo que dice eso, yo no me alimento de eso, yo me alimento ¿de qué? De hacer labor. Un hombre plenamente confiado
que la propuesta del Padre era lo mejor. Por eso es que tú y yo no confiamos en Dios, porque nos alimentamos de lo que nosotros queremos, de lo que nos satisface un ratico, así me duela más tarde. Jesús no. Jesús asumió nuestra condición de hombre para decirnos, es que a mí también me da hambre, es que a mí eso también hasta me puede atraer. Pero ¿saben qué? Yo prefiero alimentarme de hacer la voluntad del Padre, de confiar en mi papá. Son las 4 claves, muchachos, que nos presenta Jesús, no yo, que nos muestra Jesús de cómo confiar. Y miren lo interesante. Y uno dirá, no, pues qué belleza, crucifiquémonos todos, confiemos en Dios. Miren que detrás de esa confianza en Dios viene una propuesta. Miren lo que empieza a hacer Dios con Jesús, después de haber confiado en el Padre. Dice, por eso, verso 9, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Miren lo que hace Dios, muchachos, y eso es una promesa para usted y para mí. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Exaltarnos como sus hijos, darnos esa condición que nos la quiere quitar o nos la quitó el pecado, la bobada, la tontería, la desconfianza, la pereza. Eso es lo que quiere Dios. ¿Para qué nos llama el Señor a este retiro? Para que entendamos, para que salgamos de ese aturdimiento que nos está quitando la condición de ser hijos de Dios, y que costó mucho, costó la vida del único hijo, por el cual hoy todos somos hijos. Entonces, muchachos, ¿cómo nos vamos a negar a confiar en Dios si se nos viene una propuesta que no nos cabe en la cabeza? No nos cabe en la cabeza. Vean, yo recuerdo con mi esposita cuando hicimos el retiro. Nosotros hicimos el primero. Con Dianita. Hicimos el retiro. Betty estaba ahí. ¿Sí? Ah, qué bueno. Hicimos el retiro. Me acuerdo que estaba Dan, estaba Olguita, estaba Amanda, pero Amanda sirvió, ¿cierto? Sí, sirvió muy bien. Eso nos dieron comida. Natalia también estaba, sí, Mauricio, claro que sí. Estaba Andreina, estaba Luzma, había un ministerio de música que gritaba la cosa más horrible. Sí, eso nos dieron comida, eso se le salía uno por los oídos, eso era una cosa increíble, qué poco de comida. Muchachos, cuando terminamos ese retiro, pues mi esposa y yo salimos muy confrontados sobre la vida. Recuerdo que yo le decía, no, flaca, es que es por acá, no nos estrellemos más, es por acá. Esto es a la manera de Dios, esto es caminar. Así como sale uno todo entusiasmado de un retiro, ¿cierto? Y entonces empezaron a hablar de las pequeñas comunidades, que este caminar es en comunidad, que este caminar no es de gente andando sola, que aquí uno se va moldeando con el otro. Yo le decía, bueno, flaca, tenemos que entrar a comunidad. Y entonces empezamos a perseverar en los grupos de la escuela, y al tiempo se nos acercó alguien, nos dijo, hey muchachos, ¿ustedes no quieren integrar comunidad? Y yo le dije, pues en ese momento como hay tanta, digámoslo, alegría, tanto gozo por habernos encontrado con el Señor, uno a todos le dice que sí. Aquí hay más de uno que todavía lo tienen lavando silla en la parroquia. En fin, uno a todos le dice que sí. Entonces dijeron comunidad, yo hágale de una, apúntenos. Bueno, nos reunimos este martes. Y yo, excelente, ¿dónde se reúnen? En Weston. Y yo, ¿en dónde? En Weston. Cuando eso, bueno, aún mi esposa y yo vivíamos muy hacia el este, en la playa, por allá por Aventura. Entonces sí era lejitos. En ese momento yo era el único que trabajaba. Todavía la cosa sigue igual. Soy el único que trabajaba. Pero me pagaban muy poquito.
muy poquito, apenas estaba empezando como esa vida laboral, venía de hacer una práctica, entonces como que apenas empezando. Entonces yo le decía a mi esposa, y yo, amor, no podemos ir hasta eso, no nos va a dar la gasolina. Olvídese, flaca, no nos va a dar. Vamos o no volvemos. O vamos, pero yo no puedo ir a trabajar esta semana. Y recuerdo que la flaquita me decía que es ahí donde uno ve la voz de Dios. Decía, si esto es de Dios, Él provee. Yo, ¿cómo le ha servido? Yo, bueno, si esto es de Dios, vámonos entonces. Recuerdo que en esa ida el carro se movió por la fuerza que yo hice en el ombligo, muchachos, porque eso alumbró el bombillito todo el camino. Yo, Dios mío. Llegamos a esa comunidad. Se me salió el nombre de esa comunidad. Y muchachos, yo no me acuerdo cuál fue la enseñanza de esa noche. Cero. No me acuerdo quién oró, cómo oró, cero. De lo único que yo me acuerdo es del amor y la alegría que había en ese grupo de personas porque llegamos mi esposa y yo. Yo me sentía en el cielo. Había una alegría. Eso nos abrazaban. Ay, yo, flaquera, que esto nos van a pedir plata prestada. Yo quería pedirles gasolina. Y yo, ¿qué es esto? Y eso era un amor y un gusto, y esa reunión hubo una alegría, pero era porque estábamos la flaquita y yo ahí, había mucho amor. Padre, todavía no. Y, bienvenido. Y había una alegría. Y yo recuerdo, muchachos, que yo me fui para la casa feliz, feliz, feliz. A partir de ese momento, mi esposa y yo nunca faltamos a comunidad. Nunca, y eso va a ser ya 8 años. Nunca faltamos a comunidad. Cada vez más nos regala más hermanos, más amigos, más familia. Chicos, y a partir de ese momento, de verdad, yo nunca más volví a sufrir por gasolina. De verdad. Eso suena chistoso, pero es cierto. O sea, el tanque de mi carro, yo no sufro por eso. El Señor provee. ¿Por qué? Porque es una muestrica de confianza en Él. Si esto es de Dios, dijo mi esposa, Él provee. Y amén. Si yo me podría quedar aquí toda la tarde diciéndoles cosas donde yo he visto la grandeza de Dios. Toda la tarde, en mi esposa, en mis hijos, en mis amigos, en el mercado. Antes de conocer al Señor, yo lo digo mucho, mi nevera sobreabundaba el hielo. Era lo único que había. Estos días lo hablaba yo con mi esposa y yo, ¿verdad, flaca? Nosotros que comían. Siempre era hielo, uno abría eso, lo asustaba. Y yo lo digo mucho, hoy por hoy los camarones no me la dejan cerrar. El Señor provee, muchachos, provee, y es increíble. En los pequeños gustos, hace poquito eran como las 11:30 de la noche y yo tenía una sed y le digo yo a mi esposa, yo, y mi amor, qué rico una Coca-Colita, qué bueno una Coca-Colita. Y me digo, ay, mi amor, pero no compramos. Y yo, bueno, ¿qué se va a hacer? Por ahí a los 5 minutos me estaba tocando la puerta a esa hora. Yo mismo le dije, flaca, migración. Estaban tocando la puerta y yo, y aquí es muy raro que a uno le toquen la puerta, ¿cierto? Eso no es como en Colombia, que es el amigo, el primo, la tía, todos los visitan. Exacto. No, yo, ¿quién será? Y miro, y era una vecina, doña Esperanza. Entonces le hablo yo, doña Esperanza, ¿cómo está? ¿Qué le puedo hacer? Le dice, no, mijito, es que venía a traerle estas Coca-Colitas. En esas cosas yo veo la grandeza de Dios. Yo veo un Dios que me conoce, es que vale la pena confiar en Él. Nos conoce, son maravillas. Y ya con eso voy cerrando. Vamos a abrir la palabra del Señor, nos vamos a ir a un texto que yo no me lo he tatuado en mi piel porque es muy largo y no cabría. Pero es un texto hermoso para que lo tatuemos en el corazón. Capítulo 6, verso 25 y siguiente. De Mateo. A mí Mateo me cae bien. Mateo capítulo 6, verso 25 y siguientes. En esta traducción de mi Biblia le dan un título a ese texto. Esos títulos no hacen parte de lo que es la escritura del texto como tal.
pero lo traen de una manera pedagógica para que usted y yo tengamos una idea de lo que se va a hablar. Y dice, abandono en la providencia. Escuchen lo que nos dice Jesús. Esto no lo dice Edward, esto no lo dice Oscar, esto lo dice Jesús. Y nosotros vinimos acá no porque les íbamos a hablar de Jesús, sino porque era el mismo Jesús que nos iba a hablar. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, pensando qué comeréis, ni por vuestro cuerpo discurriendo con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la higuera del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Pues por todas esas cosas se afanan los paganos. Vuestro Padre Celestial ya sabe que tenéis necesidad de todo eso. Muchachos, yo voy a leer ese verso 32. Pues por todas esas cosas se afanan los paganos. Vuestro Padre Celestial ya sabe que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana, pues el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio afán. Palabra del Señor. Muchachos, miren qué texto más especial. Y de este texto podríamos hablar demasiado, pero yo creo que es demasiadamente claro para que entendamos lo que el Señor nos quiere decir hoy. Tú y yo preocupados por un signo, es que esto es lo chistoso de nuestra preocupación, por unas cosas que nuestro papá ya sabe. Eso es como que mi hija Belén hoy estuviese preocupada porque el lunes tengo que pagarle el daycare y preocupada como si yo no supiera. Si yo ya sé y ella sabe que el lunes va a ir sí o sí, se nos está yendo la vida a nosotros preocupados. De pronto la dificultad acá en Estados Unidos, muchachos, no es ni siquiera por tema de trabajo o plata. Bendito sea el Señor que en estos momentos hay trabajo, que el trabajo genera unos recursos y eso está muy bien. Pero es increíble que a nosotros se nos esté yendo la vida queriendo trabajar más, queriendo tener más y dejando a un lado lo esencial, vivir. Este don de la vida es tan precioso que el mismo Jesús tomó vida, tomó carne como tú y como yo. Y hay algo muy lindo en este texto, y es que Jesús no dice mi Padre. Mi Padre es una de las características lindas del Evangelio de Mateo, y es que pocas veces Jesús hace referencia al Padre como Padre de él. Todo el tiempo dice vuestro Padre. El regalo lindo del Evangelio de Mateo, aparte del Emanuel, es el regalo de Jesús dándonos un papá. ¿Y qué nos está diciendo? Tu papá ya sabe la sed que tienes. Tu papá ya sabe el hambre que tienes, la necesidad que tienes, ya la conoce. No pierdas tiempo en eso. Y con esto cierro, muchachos. Busquen primero el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Y resulta que es que tú y yo hemos pensado por desconfianza
por desconfianza que la añadidura de Dios es una ñapa. Es como cuando yo me iba a jugar fútbol por ahí en una cancha en Manizales, que había una señora afuera y después de los partidos vendía salpicón. Como es de bueno el salpicón, ¿cierto? Vendía salpicón frío. Entonces uno terminaba el partido y no, doña, dame 500 pesitos de salpicón. Llega y le llena a uno ese vaso con esa agua toda sucia. Y uno se comía ese salpicón y la miraba uno ahí con una carita de niño cansado. O sea, me da la ñapa. Y entonces le echamos un pedacito así. Y tú y yo hemos pensado que la añadidura de Dios es como la ñapa humana, como ese sobradito que tú y yo, como ese sobradito que usualmente le deja la esposa al esposo en el almuerzo, ¿cierto? Así que aparte a mi esposa a mí me toca dejarle el sobradito, el chococón, la colita, la parte más rica de ese lado. Y yo no puede ser. Hemos pensado que esa es la añadidura de Dios. Y por eso no confiamos en Él. Muchachos, la añadidura de Dios sobrepasa toda riqueza humana. La añadidura de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Por eso me pasa gracioso que Jesús lo diga, añadidura. ¿Comparado con qué? Con lo que ustedes llaman riqueza. La añadidura de Dios es increíble. Es increíble que yo hoy sea el único que trabaje en mi casa y sigamos en esa misma realidad y por muchos años. Que hoy trabaje menos tiempo y que yo hoy sea más bendecido en todo lo que yo antes consideraba Dios no sabía. Y que todos los días provea más y más y más y más y más en todo tipo de realidad de mi vida y más y más. Porque cada día mi familia y yo le servimos más al Señor. Confiamos más en Él. ¿Y cómo? ¿Qué está esperando usted para vivir? Para confiar en Dios. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Otra pandemia? Ahora lo dijo Oscar, ya sonó esa trompeta para que despertemos, para que nos entreguemos al Dios de la vida. Amén. Amén.